Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos del mundo del espectáculo. Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal de confianza para las últimas noticias de farándula, dramas turcos y por supuesto del salseo que tanto nos gusta. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo rumor, un nuevo chisme jugoso que, déjenme decirles, tiene a todo el mundo hablando. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón en la pantalla, una pareja que nos hizo suspirar, reír y, seamos honestos, hasta derramar alguna que otra lagrimita. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de que se pongan a gritar de alegría, les pido que se queden hasta el final del vídeo porque la cosa no es tan sencilla como parece. Vamos a analizar a fondo todos los rumores, todas las pistas, las indirectas y las no tan indirectas que han surgido en las últimas semanas y que apuntan a un posible regreso. O quizás, a una nueva etapa en su relación. ¿Será que el amor renació de las cenizas? ¿O estamos simplemente interpretando señales donde no las hay? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Pero antes de que empecemos con toda esta bomba de información, quiero recordarles que si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre encontrarán las noticias más frescas del mundo del espectáculo, análisis detallados, reacciones en vivo y por supuesto, mucho chisme. Así que, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra familia de chismosos. Y a los que ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en este salseo Hande y Kerem. Prepárense porque esto se va a poner interesante. La verdad es que desde que terminó Senkalkam, Tok Tok, quien es la serie que los catapultó a la fama mundial y donde, por supuesto, surgió su romance, no hemos dejado de especular sobre el futuro de Hande y Kerem. Su química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos enamoramos de Eda y Serkan, pero también nos enamoramos de Hande y Kerem. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían estar profundamente enamorados. Las fotos que compartían en redes sociales, sus miradas cómplices en las alfombras rojas, sus declaraciones de amor, todo parecía indicar que su relación era sólida y duradera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios del año pasado, saltó la bomba, Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia nos cayó como un balde de agua fría. No entendíamos qué había pasado. ¿Cómo era posible que una pareja tan adorable se separara? Los rumores sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos decían que se debió a problemas de agenda, otros que había terceras personas involucradas, e incluso algunos llegaron a afirmar que todo había sido una estrategia de marketing para promocionar la serie. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Ambos se mantuvieron bastante herméticos al respecto y evitaron hablar del tema en público. Lo que sí vimos fue que cada uno siguió adelante con su vida y sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos, como la serie Bambaşka Biri, Otra Persona, y continuó siendo embajadora de importantes marcas. Kerem también protagonizó nuevas series, como Jakob Seversen, Si amas demasiado, y se convirtió en uno de los actores turcos más solicitados a nivel internacional. Sin embargo, a pesar de que ambos siguieron adelante, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo para los fans de Anker. Muchos creían que su amor era demasiado fuerte como para desaparecer así como así. Y ahora, parece que esos fans podrían tener razón. En las últimas semanas han surgido una serie de indicios que apuntan a una posible reconciliación entre Hande y Kerem. El primero de ellos fue un like sospechoso de Kerem a una foto de Hande en Instagram. Sí, sé que suena a chisme de quinceañeras, pero en el mundo del espectáculo, un simple like puede significar mucho. Los fans de Anker se volvieron locos al instante y empezaron a especular sobre si este era el primer paso para una reconciliación. Pero la cosa no quedó ahí. Poco después se filtró una foto de Hande y Kerem juntos en un restaurante en Estambul. La foto era de mala calidad y no se veía con claridad si eran ellos, pero muchos aseguraron que sí se trataba de Hande y Kerem. La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y volvió a encender la esperanza de los fans. Y como si esto fuera poco, hace unos días, Hande y Kerem fueron vistos juntos en el aeropuerto de Estambul, aparentemente tomando el mismo vuelo. Aunque intentaron pasar desapercibidos, algunos fans lograron fotografiarlos y las imágenes, una vez más, se hicieron virales. Ante todas estas evidencias, es difícil negar que algo está pasando entre Hande y Kerem. ¿Será que están intentando darse una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que se reencontraron después de un tiempo? Pero ojo, que aquí viene lo bueno. No todo es color de rosa en este supuesto reencuentro.
Hay fuentes cercanas a ambos actores que aseguran que si bien están en contacto y se han visto en varias ocasiones, la relación entre Andy y Kerem es puramente profesional. Al parecer, estarían considerando la posibilidad de trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imagínense la locura. Una nueva serie o película protagonizada por Andy Ercel y Kerem Bürsin sería un éxito asegurado. Esta información, por supuesto, ha dividido a los fans de Anker. Algunos se sienten decepcionados al saber que no hay un romance en puerta, mientras que otros están emocionados ante la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla, aunque sea solo como compañeros de trabajo. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Yo creo que independientemente de si Andy y Kerem están juntos o no como pareja, es innegable que su química es explosiva. Su trabajo juntos en Senkalkam fue excepcional y catapultó sus carreras a nivel internacional. Si realmente están considerando la posibilidad de trabajar juntos nuevamente, creo que sería una excelente decisión tanto para ellos como para sus fans. Además, seamos honestos, el hecho de que estén en contacto y se vean de vez en cuando ya es un gran avance. Quizás con el tiempo esa amistad se convierta en algo más. O quizás no. Lo importante es que ambos estén felices y que puedan seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Ahora analicemos un poco más a fondo estas pistas que nos han dado Andy y Kerem. Empecemos con el famoso like de Kerem a la foto de Andy. ¿Fue un simple error? ¿O fue una señal intencional? Personalmente creo que fue intencional. Kerem sabe perfectamente el impacto que tiene un simple like en las redes sociales, especialmente cuando se trata de una foto de Andy. No creo que haya sido un descuido. Más bien, creo que fue una forma sutil de llamar la atención y de demostrar que todavía hay cariño y respeto entre ellos. En cuanto a la foto en el restaurante, la verdad es que no hay forma de confirmar al 100% que se trata de Andy y Kerem. La imagen es muy borrosa y podría ser cualquiera. Sin embargo, si realmente eran ellos, ¿por qué se reunieron en un lugar público? ¿Acaso querían ser vistos? ¿O simplemente no les importaba la atención mediática? Y finalmente la coincidencia en el aeropuerto. Esta es quizás la evidencia más contundente de que algo está pasando entre ellos. Es muy poco probable que Andy y Kerem hayan tomado el mismo vuelo por casualidad. Lo más probable es que hayan planeado viajar juntos, ya sea por trabajo o por placer. Pero, ¿a dónde fueron? ¿Y por qué no lo hicieron público? Aquí es donde entran las especulaciones. Algunos dicen que viajaron a Italia para reunirse con productores de cine, otros que fueron a un destino exótico para disfrutar de unas vacaciones secretas, e incluso algunos afirman que fueron a terapia de pareja para intentar solucionar sus problemas. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que Andy y Kerem son maestros en mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Son muy discretos y saben cómo manejar la atención de la prensa. Por lo tanto, es muy probable que nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente está pasando entre ellos. Ahora hablemos un poco de la competencia. Sí, porque en el mundo del espectáculo siempre hay competencia. En los últimos meses, tanto Andy como Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. A Andy se le ha relacionado con su compañero de reparto en Bambas Kabiri, Burak Deniz, mientras que a Kerem se le ha visto en compañía de varias modelos e influencers. Estos rumores, por supuesto, han complicado aún más la situación y han generado aún más confusión entre los fans de Anker. Algunos creen que Andy y Kerem están intentando darse celos mutuamente, mientras que otros piensan que simplemente están siguiendo adelante con su vida y que no hay ninguna posibilidad de reconciliación. Personalmente creo que es importante no dejarse llevar por los rumores y esperar a que Andy y Kerem confirmen o desmientan algo. No podemos basar nuestras conclusiones en simples especulaciones y chismes de la prensa. Lo que sí podemos hacer es apoyar a Andy y Kerem en sus proyectos individuales y esperar a ver qué les depara el futuro. Si deciden volver a estar juntos como pareja, genial. Pero si no, también está bien. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Y hablando de proyectos individuales, es importante destacar el éxito que han tenido Andy y Kerem en los últimos años. Andy se ha consolidado como una de las actrices turcas más populares y exitosas, tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido un éxito de audiencia y ha trabajado con importantes marcas de moda y belleza. Kerem también ha logrado un gran éxito en su carrera. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido vendidas a diferentes países del mundo y ha participado en importantes campañas publicitarias. Además, ha demostrado ser un actor muy versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes. Ambos son jóvenes, talentosos y ambiciosos. Tienen todo el potencial para seguir creciendo y triunfando en el mundo del espectáculo.
Y estoy segura de que independientemente de si están juntos o no como pareja, seguirán apoyándose mutuamente y celebrando los éxitos del otro. En definitiva, la situación entre Hande y Kerem es un misterio. Hay muchas pistas, muchos rumores y muchas especulaciones. Pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y esperar a ver qué les depara el futuro. Y por supuesto, seguir chismeando y especulando sobre su vida amorosa, porque seamos honestos, eso es lo que más nos gusta. Para resumir todo este chismorreo intenso, hemos visto que aunque su relación amorosa terminó, la sombra de Hande y Kerem sigue siendo alargada en el mundo del espectáculo turco. Los rumores de reconciliación, alimentados por la X en redes sociales, fotos filtradas y coincidencias en aeropuertos, tienen a los fans en vilo. Aunque también se habla de un posible proyecto profesional juntos, la esperanza de verlos nuevamente como pareja sigue viva. Lo importante es recordar que la decisión final está en sus manos y que, lo que sea que elijan, debe ser lo que les haga felices. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la situación entre Hande y Kerem. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que simplemente son amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares. El chisme es mejor cuando se comparte. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Además, cuéntenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordemos en el canal. ¿Quieren que hablemos de otra pareja famosa? ¿O quizás quieren que analicemos una serie de televisión en particular? Déjenme sus sugerencias. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden portarse mal y cuidarse bien. Hasta la próxima. Chao, chao.